Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Deseo que estén todos muy bien. Bueno, como ya vieron al comienzo del video, vamos a tejer un ponchito. En este caso para una nena de 1 año y ahora vamos a hacer para recién nacido, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tomar una medida de la cabecita. Yo voy a agarrar mi bebote. Está un poco desprolijo porque mi nieta me lo agarra, pero está bien desinfectado, que agarra el alcohol en gel y se pasa con una aguja de ganchillo con el tarrito del alcohol en gel desinfectando al pobre macaco, al pobre bebote, y me lo está destiñendo todo. Lo que hacemos es tomar a la niña, no importa la edad, y es medirle la cabecita, ¿sí? Yo acá mido al bebote que tengo y son 37 centímetros, ¿sí? 37 centímetros. Esos 37 centímetros lo que nosotros hacemos es convertirlos en cadenas. Entonces hacemos tantas cadenas hasta llegar a los 37 centímetros para hacer el ponchito, ¿sí? No importa que quede grande. Cuando nosotros lo coloquemos después que tengamos tejido el poncho, si queda grande no importa, porque le vamos a hacer la capucha y después en el cuellito le vamos a poner un lacito y lo vamos a ajustar. Por ende, si a ustedes no les gusta muy grande el escote del poncho, lo que pueden hacer es disminuciones. Yo se los explico con mucho gusto en los comentarios y le hacemos las disminuciones. Pero con el lazo de la capucha se ajusta perfectamente y no va a pasar ningún problema. No se le va a caer el poncho al bebé ni a la niña, no importando la edad, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es tomar la otra medida, que sería para el largo, desde hasta dónde quieren que lleve el poncho, ¿sí? Yo en este caso para un bebé no lo voy a dejar muy largo, ¿sí? Porque es para una salida de un sanatorio, para un control médico, para una salida ocasional. 17, 18 centímetros de largo estaría bien, porque después va el rebozo o la mantilla, y para qué complicar a la madre con tanta ropita, si simplemente es para lucirlo y para que esté coquetita la niña, ¿verdad? 18, 17, 18, 19 centímetros estaría más que bien, simplemente es una prenda más para vestir al bebé. Ya para una niña más grande, sí, puede ser más largo el ponchito. Yo igual en la cajita de descripción del video se los dejo allí. Debajo de mi nombre, van a ver que dice ver más. Y ahí están las indicaciones de todos los detalles que yo pongo. Por ejemplo, tipo de material, algodón, acrílico, brillito, en fin, que puede tener marcadores, talles. Yo dejo siempre indicaciones ahí, dan clic allí y van a ver todo lo enunciado que yo dejo sobre referente a las distintas tallas o elementos que necesitamos a la hora de tejer. Entonces, donde dice ver más, le dan clic, eso se despliega y ahí pueden leer y tomar anotaciones para llevar a su casa y poder hacer todo lo que yo les digo. Bueno, les cuento la lista de materiales. Vamos a precisar 2 pomponcitos. Lo hacemos con el mismo material que vamos a tejer. ¿Vieron? Yo los peiné, los recorté, hice 2. Así. El otro está hecho con combinaciones porque el otro poncho está bien combinado. Este lo hice con una pomponera pequeña, el otro está hecho con una pomponera más grande. En mi canal tienen el tutorial para hacerlo con este tipo de pomponera que se compran en las mercerías. En mi canal también tienen para hacerlo con el cartón, recortando el cartoncito. También en la cajita de descripción voy a dejar los enlaces de los diferentes videos para hacer los 2 tipos de pompones para que lo sepan hacer. Un marcador para ayudarles dónde está el aumento y no hagan más aumentos que 2, tanto en la delantera
como en la espalda. Son 2 aumentos que se hacen nada más, en los medios. No se hace más que eso. Ya ponemos un marcador, tanto adelante como atrás, para guiarnos, ¿sí? Para recordarnos como ayuda a memoria, y lo dejamos ahí. Yo el poncho de 1 año lo tejí con un ganchillo de 2.5 milímetros y con una aguja, con una lana de 2 milímetros de varios colores. Fui jugando con los colores, con la colorimetría, jugué con el degradé, ¿sí? Y este ponchito para bebé lo tejí, lo vamos a tejer más bien, con un ganchillo número 2. Bien finito es el ganchillo, ¿sí? Fíjense en que este es 2,5 y miren la diferencia. Nada que ver. 2,5 y este es 2. Y para llegar a 2,5 es una grosería realmente. Miren qué diferencia, distintos tipos de aguja. Y esto es con acrílico, bien finitita. Pero todavía no terminamos, necesitamos también una cinta de medir. Pero aquí la cuestión, ambos ponchos tienen 90 cadenas. Ambos ponchos, para 1 año y para recién nacido, ¿sí? Para 1 año tiene 90 cadenas y mide 43 centímetros el contorno de la cabecita de 1 año. 90 cadenas y tiene 37 centímetros la cabecita del bebé. Así que imagínense, con la misma medida de cadenas vamos a tejer 2 tamaños de bebé. 1 año y recién nacido. Así que ya van viendo, cambiando la aguja y cambiando la lana, que podemos hacer 2 tallas con la misma cantidad de cadenas. Y vamos a dar comienzo a la labor. Ya dijimos toda la introducción de cómo es y comenzamos. Hacemos 90 cadenitas. Hacemos la primera, que es para seguro. Apretamos y estas hacemos flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, una vez que tenemos todas las cadenas prontas, lo que hacemos es alisarlas un poquito y vamos a buscar el otro extremo. Ahí se me dio vuelta. Se da vuelta fácil. Con la yema de los dedos. Ven que se da vuelta fácil. Es finita y muy delgada la lana. Ahí. Ahí. Te pesqué. Y unimos la primera cadena con la última. Aquí. Y aquí iría el primer aumento. 3 cadenas para el primer punto y 1 cadena para separar. Y aquí mismo hacemos un punto alto. Acá ponemos el primer marcador para recordar siempre, ahí, que va aumento. Se me salió la aguja. Ahí, bueno. A su vez vamos a ir escondiendo la piolita de inicio. Pero antes de hacer eso, estiramos bien y buscamos más o menos al ojo por ciento el medio. Es a ojo y marcamos con el marcador. A ojo. Ahora vamos a hacer un punto alto y una cadena, saltando un espacio en la base. Y nos tienen que dar la misma cantidad de grupos de este lado que de este otro. Por eso dije al ojo por ciento.
porque tenemos que ir chequeando, ir midiendo, ir chequeando. Bueno, se me da vuelta porque es muy finita la lana, hay que tener mucha paciencia. Sin paciencia no se logra nada, ni yo. Dejamos un punto y en el siguiente tejemos un punto alto. La primera vuelta es brava. Una cadena de separación, dejamos un punto y tejemos un punto alto en el siguiente. Una cadena de separación, dejamos un punto y tejemos un punto en el siguiente. Una cadena de separación y repetimos. Dejamos un punto en la base y tejemos un punto en el siguiente. Puros cuadritos. Es muy fácil el poncho. La primera carrera hay que contar, por eso es un poco complicado, pero no es difícil. Una cadena, saltamos y tejemos en el siguiente. Nos tiene que quedar igualito un lado del otro. Saltamos un punto y en el siguiente tejemos un punto alto. Así. Bueno, ya tenemos la primera parte realizada, ¿sí? Y llegamos al medio. Nos queda el punto para saltar. Y ahí donde está el marcador hacemos el punto alto, la cadena y el punto alto en el mismo lugar. Una cadena, saltamos un espacio y en el que viene un punto alto. Y repetimos. Saltamos en el que sigue un punto alto, una cadena y repetimos. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Bueno, cerramos la vuelta en la tercera cadena. 1, 2, 3, ahí la cerramos. Así vamos a cerrar todas las vueltas. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Una cadena para separar. ¿Sí? Y ahora hacemos el aumento. El marcador nos guía aquí dentro. Un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar. Eso es el aumento. Siempre va a ser un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora una cadena y el punto alto sobre el punto alto. Una cadena y el punto alto sobre el punto alto. Ahora viene todo bien fácil. Una cadena, un punto alto sobre el punto alto. Ahora todo es de memoria. Todo es bien fácil y llevadero. Lo van a hacer en un ratito. Así, una cadena, un punto alto. Lo distinto es el aumento, pero con el marcador ustedes se van a guiar. Una cadena, y un punto alto. En total entraron 23 cuadraditos de cada lado, en ambos ponchitos. Así. La primera vuelta es la más difícil, vamos a decir, porque hay que contar. Y hay que hacer que entren bien los cuadraditos. Y que la cadena no se dé vuelta. Llegamos al otro aumento y tejemos encima de él una cadena y ahora tejemos aquí dentro un punto alto, una cadena y un punto alto adentro, una cadena y tejemos el que está afuera. Todos los puntos altos se tejen siempre. Una cadena y continuamos todo el recorrido
de igual manera, así. Así. Cerramos la vuelta en la tercera cadena nuevamente, 1, 2, 3, ahí, con un punto pasado. Levantamos 3 cadenas en esta y en todas las vueltas para subir y una cadena para separar, ¿sí? Tejemos en el punto alto un punto alto, una cadena y ahora toca aumento, me lo está guiando el marcador, no se olviden. Un punto alto, una cadena y un punto alto adentro. Recuerden siempre que tienen que hacer la B corta con la cadena siempre guiándose por el marcador, ¿sí? Igual si quieren suben el marcador, lo colocan acá, cada 3 o 4 vueltas van subiendo el marcador para guiarse como ayuda a memoria. Hacen una cadena y un punto alto en el punto alto. Y ven que esto va aumentando aquí. Y va quedando bien bonito. Esto queda igual, parte delantera y parte trasera. Un punto alto en el punto alto. Cadena. Y así vamos haciendo todos los recorridos. Vuelta tras vuelta. Así. ¿Ven? Así. Miren qué lindo. Bueno, así va quedando. Ven cómo se va ensanchando la parte de aquí de los aumentos, tanto la delantera como la parte trasera. ¿Sí? Solito él va creciendo. Yo ahora continúo solita hasta llegar al largo total del poncho, ustedes también, y regreso para hacer la capucha con ustedes. Bueno, acá está el largo del ponchito. Así fueron quedando los aumentos, ¿ven? Miren qué bonito. Así, de un lado y del otro. ¿Ven? Así chequean que esté todo bien, de un lado y del otro. Ahora vamos a hacerle la capuchita. Retomar con el hilo. Vamos a dejar libre el centro, que es el triangulito este, solamente. Y comenzamos desde aquí. Levantamos 3 puntos de cadena. Y levantamos todo punto alto. A su vez vamos escondiendo la piolita de inicio para que quede todo prolijo. Así. En cada espacio un punto alto y en cada punto alto un punto alto. Así. Le vamos a hacer el mismo punto que tiene el poncho, puros cuadraditos. No lleva aumento la capucha, no lleva este aumento que tenemos acá, la capucha. Lleva solo los cuadraditos. Hacemos así, puros puntos altos por toda la vuelta. Así nos quedan levantados los puntos de la primera vuelta. Giramos y ahora sí empezamos la vuelta de los puntos del ponchito, de lo que sería la capucha.
3 cadenas para el primer punto alto y una cadena para separar. Saltamos un punto y en el punto siguiente un punto alto. Una cadena para separar, saltamos un punto y un punto alto. Una cadena, empezamos a hacer los cuadraditos, ¿sí? Saltamos uno, un punto alto, una cadena, saltamos, un punto alto, una cadena, saltamos uno, una cadena, saltamos, una cadenita, saltamos un punto y así vamos a ir haciendo todo el recorrido. Finalizamos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Giramos, levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena para separar. Y ahora ya así trabajamos arriba de los puntos altos. Ahora es más fácil. Siempre en el punto alto, una cadena y en el punto alto. Una cadena, un punto alto sobre el punto alto. Cadenita. Así. Vamos a tejer el alto de la capucha. Esto después se va a unir así. Al final el poncho lo vamos a abrir así. Lo vamos a abrir así. Recién vamos en la vueltita 2. Pero esto es bien fácil. No es necesario que sigamos explicando porque se entiende muy bien. Es muy fácil. Esto después se va a coser aquí, se va a hacer otra vuelta de punto alto como esta y se va a coser aquí. Entonces se va a tejer el alto desde aquí, desde donde estamos en la base del poncho, aquí el alto de la cabecita del bebé o de la niña. Cuando lleguemos a ese alto, ahí vamos a detenernos para hacer la costura y yo regreso con ustedes para hacer esa costura. Ya saben que llegan aquí, giran y levantan 3 cadenas, una para separar y continúan la labor. Y así sucesivamente. Es muy fácil de continuar, muy sencillo realmente. Lo hacen en un ratito, realmente en un ratito. Bueno, así queda el alto de la capucha. Así está como al revés, vamos a decir, el ponchito. Así sería el frente del poncho. Aquí lo estoy abriendo, ¿sí? Acá está el triángulo del ponchito. Y esta es la parte que se une. Aquí. Aquí, ¿sí? Esta es la capuchita. Acá todavía falta una terminación. Y ahora vamos a hacer aquí una vuelta de punto alto y después recién vamos a unir. Porque no vamos a unir acá así como está porque quedaría como feíto. A mí particularmente no me gusta porque como está calado se notaría todo. Entonces me gusta más bien esconder. Entonces vamos a hacer una vueltita de punto alto. Pero antes de eso, perdón, les voy a mostrar que la capucha tiene de alto 20 centímetros para el bebé y 23 vueltas en total. Dentro de un ratito, cuando terminemos este ponchito de bebé, les mostraré cuántas vueltas y cuántos centímetros y cuánto es el largo total del poncho de 1 año
Y también les mostraré cuál es el largo de bebé, que olvidé mostrarles. Pero ya lo hago, ya lo dejo pronto, así queda anotadito acá. El poncho, ninguno de los dos va a tener fleco. Yo particularmente estoy un poco aburrida de los flecos, hay que ser un poco original e ir cambiando. El largo del poncho tiene 19 centímetros. Entonces lo acomodamos aquí y ponemos largo 18 centímetros. Entonces ya quedaría acá para que vayan tomando nota. Lo dejo ahí para que tomen nota. El largo del ponchito. Tampoco le hago ninguna terminación porque así como está lindo, porque es un granny. Si uno lo mira es un granny. Está lindo así la terminación. En otros ponchos ponemos punto cangrejo o hacemos punto bajo o le ponemos flecos. Muchos ponchos en mi canal tienen flecos, pero realmente me tienen bastante aburrida los flecos. Hay que ir cambiando. Ya se me va a ocurrir hacerle otra cosa a los ponchos. En este caso no le voy a poner poncho, no le voy a poner fleco, pero si ustedes quieren ponerle es a gusto de ustedes, ¿sí? Me gustó así en este tutorial hacerlo de esta manera. Entonces, antes de unir la capucha vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto y vamos a levantar todos los puntos así, un punto alto en cada lugar. ¿Ven? Vamos rellenando todos los espacios para después unir bien nuestra capuchita y que no quede ningún agujerito, nada, que no se note nada, que quede todo prolijito, ¿sí? Si vamos a hacer un regalito, si lo vamos a vender. Ahora que, bueno, esto está medio trancadito. Les digo que este ponchito todavía no gasté los 100 gramos, gasté 50 gramos del otro ovillito y este ovillito son 50 gramos, o sea que todavía no llegué a los 100. Muy rendidor para bebé. Y ya pueden ir juntando piezas para vender. Pueden ofrecer a sus amigas o a sus clientas por medio del teléfono, por el WhatsApp, buscar ideas creativas de una manera de vender en tiempos de pandemia que no se puede salir, pero pueden buscar la manera de vender cuando salen a hacer mandados y ya sí pueden entregar una piecita y se ayudan a sí mismos para la economía del hogar. Así vamos a ir por toda esta vuelta llenando todos los espacios con un puntito alto, amigas, amigos. Antes que nada corrijo, había dicho 18 centímetros al largo del ponchito de bebé y son 19 centímetros, así que cambié todo, escribí todo de nuevo, son 19 centímetros, disculpen. Así quedó. Ahora lo que hacemos, vamos a estirar un poquito acá y vamos a dar vuelta el ponchito por el revés, ¿sí? Así lo hacemos por el lado del revés. Estiramos un poco la piola, un poco nomás. Y yo lo voy a unir con la misma aguja. Se puede coser también con una aguja lanera si quieren, pero yo con la misma aguja ya sigo por acá. Entonces busco ahí la última cadenita y lo voy a hacer con puro punto bajo, así. La busco ahí y hago una cadena para asegurar la labor, ¿ven? Aplano un poquito y voy punto por punto. Agarro este punto y chequeo aquí el punto que está acá, ¿ven? Ahí. Lo traigo y lo paso con un punto bajo. Voy al otro.
Lo busco y está acá. Y lo paso con un punto bajo. Voy al siguiente. Lo busco. Está acá. Ven que se esconde, ¿no? Ahí. Uno por uno. Voy al siguiente. Ahí. Con paciencia, un punto con el otro punto. Ya ahí ya vamos bien parejito. Ahí. Así. Y ahí nos va quedando la costura. Y así nos va a quedar del otro lado. ¿Ven? Y vamos escondiendo el hilo después que lo pasamos todo. Lo escondemos bien prolijo. Así. A mí se me engancha porque tiene el brillito ese. Y en un punto cualquiera lo agarramos y le hacemos una cadenita ahí. Un punto ahí para ajustarlo. Y ya no se zafa más. Lo apretamos ahí un poquito. Y ya no se zafa más. Y cortamos el excedente. Ya esto no molesta más y ya quedó. Este es el revés y este es el derecho. Ahora lo que hacemos es dar vuelta el poncho. Primero voy a sacar la piola. Vamos a darlo vuelta. Y ya nos quedó nuestra capuchita. ¿Tá? Acá la lanita es muy delgadita. Cuanto más gruesita, más bonito queda. Pero no deja de ser bonito o primoroso para nuestros bebés. Ahora vamos a darle una terminación a nuestro contorno. Volvemos a tomar nuestra aguja. Si lo hacen de colores, hacen combinaciones, juegan con la colorimetría y retoman en cualquier lugar. Buscan un lugar X, ¿sí? Yo siempre busco el medio y siempre busco de que me quede bien. Siempre con prolijidad. Una cadena ahí y un punto más, porque ahí es donde yo voy a aprender cuando regrese, ahí con un punto deslizado. Y vamos haciendo puntos bajos, nada más que puntos bajos. Rellenamos, ven, acá entra otro. ¿Ven? Y a su vez voy escondiendo la piola de inicio, la tengo aquí. Ajusto y me voy metiendo en cada hueco que encuentro, hago un punto bajo. Ya aquí puedo meterme en el punto alto que está acostado o al revés, ahí haciendo un punto bajo. Aquí adentro también abro el punto alto está al revés, ¿ven? Entonces tiene dos eslabones ahí. Entonces lo abro un poquito, meto un punto bajo y le meto otro. Ahí, para darle una prolijidad al trabajo. Aquí en la unión también un punto bajo. Aquí, acá, ¿ven? Así. La piolita ya se está terminando de ocultar. Eso está buenazo. Porque no queda ningún detalle. Nada. Nada, nada, nada. Igual nosotros revisamos después por el revés si queda alguna pelucita y agarramos la tijera y recortamos todas esas cositas. Más, si vamos a regalar o vamos a vender, todos esos detalles cuentan. La prolijidad del trabajo es todo.
así, así. Bueno, así quedó toda la vuelta de punto bajo, ¿ven? Así. Ahora lo que vamos a hacer es la piolita, el cordón, para después ponerle los dos pomponcitos. Vamos a reservar esto por un costado para que no moleste la visión. Y vamos a hacer una piolita larga para poner alrededor del cuello. Esto también lo tienen que medir. Miden un poquito alrededor del cuellito cómo sería la piolita. Entonces hacemos una cadena larga. También la hacemos un poquito floja. Hacemos una cadenita larga. Así, larguita. No contamos ni nada. La hacemos larga, larga, como sea el ancho de la cabecita para envolver. ¿Sí? Una vez que tengamos más o menos el cordoncito acorde al cuellito de la niña o el bebé, lo que hacemos después de la segunda cadena, empezamos a hacer puntos bajos. Así, simple. Porque es para pasarlo por el cuellito y después le vamos a poner el pompón. Así. Puros puntos bajos. Agarramos el extremo del cordoncito y vamos haciendo los puntos bajos. Agarramos el extremo para que no sea fácil al principio. Después va a ser más llevadero hacer el punto bajo aquí. Por lo menos para mí. Así. ¿Ven? Puros puntos bajos. Así. Una vez que tenemos el cordón terminado, tomamos el marcador para ayudarnos para pasarlo. Volvemos al ponchito. Ven que acá tenemos la vuelta de punto alto. En la otra vuelta, desde el inicio aquí, comenzamos a pasarlo. Dejamos un cuadradito libre y nos vamos al siguiente. Dejamos uno, nos vamos al siguiente. Dejamos uno, ¿ven? Así. Uno sí, uno no. Uno sí, este libre y por el otro. Así. Así. A veces hay un brillito, un hilito que se engancha. Así vamos a ir dando la vuelta al ponchito y vamos a ir pasándolo. Dejamos uno libre, este, y enganchamos ahí. Así. Ya lo tenemos pasado. Ahora lo que hacemos es ir dándolo vuelta que quede del derecho para ponerle el pompón. Hay muchas maneras de poner el pompón, pero yo voy a buscar la manera más fácil para ustedes. Lo tenemos del derecho y lo que hago, yo siempre le dejo al pompón dos piolitas largas, ¿sí? Y paso una. Entonces tomo el ganchillo y traigo la piolita. Bueno, no quiere venir. Estoy un poco incómoda porque esta no es mi buena posición. A ver si me queda bien ahí. Sí. Y lo que hago es atarlo. 2, 3 o 4 nuditos. Con eso ya alcanza. Y buscamos que quede bien. ¿Ven? Ahí. Y después lo acomodamos le cortamos esos hilitos y lo acomodamos al pompón.
no se nota nada. Bueno, queridas amigas, amigos, así quedó el ponchito de bebé. Espero que les haya gustado, que lo hagan, que lo puedan ver en sus seres queridos. Acá falta pelito, por eso está grandecito. No se olviden que es un bebé y que la lana es bien delgada. Y acá está el otro que vieron al principio del video. Está fuera del maniquí, porque acá el maniquí de la niña de 1 año se me sale de cuadro, o sea, se me sale de la mesa. Entonces, es muy grande el maniquí, no lo puedo poner acá, lo tengo que poner en mi dormitorio. Bueno, y así quedó en degradé. Jugué con los colores, pero bien que no puse terminación ninguna acá. Los pompones son más grandes y queda bien lindo, realmente bien lindo. La lana es más gruesa y queda bien lindo. Espero que lo hagan y que lo disfruten con mucho amor creándolos, ¿sí? Les mando muchas bendiciones para todos. No olviden suscribirse al canal, ¿sí? Con mi nombre. Inviten amigas, amigos o parientes o familiares a participar de este canal. En pocos días nos vemos con otra propuesta. Espero que les sirva todo lo que les traigo al canal, siempre con ideas innovadoras, fáciles, prácticas, sencillas y que no lleve mucho material. Fíjense ustedes que yo no llegué a 100 gramos acá. Acá tengo 130 gramos, nada más para 1 año de edad. Les voy a dejar todos los detalles para hacer ambos ponchos y algunos más en la cajita de descripción debajo de mi nombre en el canal. Y donde quiera que se encuentren en este planeta mundo tan complejo, que Papito Dios los bendiga y la Virgen María los bendiga desde el profundo de mi corazón, con paz y bien a todos, y que todo esto feo que está pasando en el mundo pronto se vaya. Que haya paz en vuestros corazones y agradezco mucho a cada uno que hayan visto mis videos. Hasta pronto, amigos, amigas.